Hola, soy Silvia. Te doy la bienvenida a esta audio newsletter de Metaconciencia. Recuerda que puedes suscribirte a la newsletter a través del link que te dejo en la descripción para recibirla en tu correo una vez al mes y tener acceso a la versión escrita y a todos los links. Que la disfrutes. Hola, criatura hermosa. Bienvenida un mes más a la newsletter de Metaconciencia. Hoy quería reflexionar contigo sobre la importancia de saber por qué hacemos lo que hacemos, de tener metas, objetivos, porque esto es justamente lo que marcará el norte de tu brújula, para que puedas saber hacia dónde caminar. Y para ello, te quería compartir mi experiencia vivida durante este último mes, en el que me sentía totalmente perdida y no encontraba sentido a seguir viajando, y cómo conseguir retomar el rumbo. Por eso la afirmación de este mes es: encuentro el norte en mi vida hacia la plenitud y el propósito. Sé lo que hago y por qué lo hago. Inspiro y expiro, mientras intento encontrar las palabras para poner por escrito todo lo que siento. Son las 6:40 de la mañana en Riverside, Jericó, Colombia. Me he levantado a las 6 para ver el amanecer y ya había comenzado a salir el sol entre las montañas. Estoy en un lugar hermoso, en plena naturaleza. Se escuchan los pájaros y el río al fondo. Si existe un lugar perfecto para meditar, es aquí. Y, sin embargo, en cuanto me siento de cara al sol, mi mente se comienza a llenar de pensamientos, tareas pendientes, preocupaciones absurdas. Observo cómo esa ola mental me arrastra y me aleja del momento presente, del aquí y el ahora. Cuando me doy cuenta, vuelvo a inspirar y a expirar, llenándome de paciencia y volviendo mi atención suavemente a la hora. Escucho los sonidos, tomo conciencia de cómo se siente mi cuerpo, de las sensaciones de frío o calor. Luego llevo mi atención a mis emociones y, por último, a mis pensamientos. En el momento en el que llevo la atención a mi mente, ésta se calla, como cuando una madre entra en la habitación de su hija y la niña deja de hacer travesuras. Sonrío al darme cuenta de que soy, al mismo tiempo, la niña y la madre, y de que probablemente la niña siempre seguirá siendo niña, y la madre también, solo que cada día un poco más paciente, o eso espero. Me quedo unos minutos más observando el horizonte, el sol que sigue subiendo, iluminando y calentando cada vez más. Doy las gracias al universo por este momento, por tener el privilegio de estar en este lugar tan hermoso. Recojo la esterilla y entro en el espacio de coworking. Saco mi ordenador y comienzo a escribir. Han pasado muchas cosas en estas últimas semanas. Lo principal y más evidente, un cambio de país. Hace poco más de una semana estaba en México, donde había pasado los últimos 5 meses de mi vida, el último de esos meses en la gran ciudad de México, y de repente estoy en Colombia, rodeada de una naturaleza exuberante. Vaya contraste. No ha sido un cambio fácil. Bueno, supongo que ningún cambio es fácil. A nuestra mente y nuestro cuerpo les aterra el cambio. Recuerdo estar tumbada en mi cama de mi habitación en Ciudad de México antes de comprar mi vuelo a Colombia, totalmente bloqueada. No tenía ni idea de lo que me esperaba en Colombia y no tenía claro de si quería descubrirlo. Una voz dentro de mí me gritaba: vuelve a casa, vuelve a lo conocido, vuelve al confort de tu familia, tus amigos. Y a ratos me entraban ganas de hacerle caso. Me sentía agotada de viajar, de estar constantemente conectando con gente y al poco teniendo que decir adiós, de hacer y rehacer la mochila cada pocas semanas. Y de repente no encontraba sentido al viajar. ¿Por qué estaba viajando? ¿Por qué me estaba haciendo esto a mí misma? Pero quizá lo que era aún peor que estas dudas era la perspectiva de regresar. Cuando pensaba en volver a casa, no tenía claro qué significaba. ¿Volver a dónde? Antes de emprender este viaje, había estado viviendo en casa de mi madre durante unos meses. Y antes de eso, había estado viajando en casa de mi ex, haciendo el Camino de Santiago, y de repente me daba cuenta de que no tenía un claro lugar al que poder llamar hogar. Por supuesto, siempre podía volver a casa de mi madre, pero ¿realmente quería eso? La sensación de no saber si quería seguir viajando y al mismo tiempo no tener un lugar claro al que poder volver me hacía sentir totalmente perdida. Al final, todo pareció alinearse y me decidí a comprar mis vuelos a Colombia. Mi amiga Ana y yo nos habíamos conocido unos meses antes en Mazunte, México. Encontramos un voluntariado en el Ecoliving Riverside, en Jericó, en el que cada una podía ayudar con nuestra pasión.
Ella iba a ayudar con un diseño gráfico y yo creando un podcast. Pero la duda que se había despertado en aquella crisis me seguía persiguiendo. ¿Por qué estoy viajando? Unas semanas después, el universo me hizo un regalazo. Me invitó a pasar un fin de semana con Ana Paola Miranda, una mujer que había conocido en un evento de podcast en Ciudad de México unas semanas antes. En el evento casi no habíamos tenido la oportunidad de hablar, tan solo una breve conversación, porque una chica, al darse cuenta de que nuestros podcasts tenían una temática similar, nos había presentado y había dicho, se tienen que conocer. Cuando algo así ocurre, me gusta pensar que esa conexión pasa por una razón, que tiene un propósito y que si el universo nos ha unido de esa manera tan clara, es por algo. Días después del evento, hablamos por videollamada para conocernos y valorar si había posibilidad de colaborar o hacer algo juntas. La conexión fue inmediata. Ella me habló de su nuevo podcast, Vive una vida extraordinaria. Yo le conté de Metaconciencia. Pero más allá de nuestros proyectos, había una energía en el aire que me fascinaba y quería conocer mejor. Siento que ella también la sintió, porque sin apenas conocerme, al final de esa llamada me invitó a pasar el siguiente fin de semana con ella en Puebla y aprovechar para grabar un episodio para la nueva temporada de su podcast. Tan extraño como parecía irse a pasar 2 días en casa de alguien que casi no conoces, acepté. Tenía muchísima curiosidad por esa energía que se había creado y por conocer quién era esa persona que invita a una casi desconocida a pasar un fin de semana con ella y su familia. Pero como estaba diciendo 2 párrafos más arriba, ese fin de semana en Puebla con Ana Paola lo sentí como un regalo del universo. Después de unas semanas de crisis y de querer abandonarlo todo y volver a casa, esos días fueron como una brisa de aire fresco que me refrescaba y aclaraba las ideas. Ana Paola resultó ser una persona fascinante, con una historia súper inspiradora, con un pasado oscuro que le había llevado a una situación límite, en la que había tenido que tomar la decisión de rendirse o decidir tomar las riendas de su vida y vivir una vida extraordinaria. En ese momento límite de su vida, ella decidió tomar la segunda opción, y su propósito de vida ahora era inspirar a otras personas a hacer lo mismo, ser el ejemplo palpable de que se puede salir de la más absoluta oscuridad. Cada momento con ella era totalmente inspirador. Ana Paola se abrió a mí y me contó su historia, llegando a los momentos más duros con lágrimas en los ojos. Encontré tanta profundidad en sus palabras y propósitos que me hizo plantearme los míos propios. Y el domingo salió en nuestra conversación la pregunta que llevaba semanas volviéndome loca. ¿Por qué viajas? Le conté que ya no lo tenía claro, que no estaba segura de haberlo tenido nunca claro, que viajaba porque en su momento sentí que era lo correcto y mi intuición me llevó a comprar un vuelo a México, pero que en verdad no había pensado demasiado cuál era la razón o el objetivo de mi viaje. Ella me hizo ver que justamente esa era la razón de que mi brújula pareciera apuntar para todos los lados y para ninguno al mismo tiempo. Necesitaba encontrar el norte, un objetivo, una razón de por qué hacía todo esto. Me quedé pensando. En el bus de vuelta de Puebla a Ciudad de México, comencé a escribir. Metas de mi viaje. ¿Cuál es la meta de este viaje? Encontrarme a mí misma, entender cómo puedo ser la mejor versión de mí misma. Entender cómo quiero vivir mi vida. Solucionar la parte económica. Cuando vuelva quiero poder vivir donde quiera, tener libertad económica, poder pagar un lugar y vivir de lo que genero. Nada había cambiado, pero de repente me sentí más tranquila. Al poner por escrito estas metas, sentí que este viaje tenía sentido, que estaba caminando hacia un lugar y que todavía sentía seguir viajando, en dirección a mis metas de viaje. Quizá aún no tenga un lugar al que poder llamar hogar, pero confío que este viaje me va a enseñar cómo quiero que sea mi hogar una vez vuelva, cómo quiero vivir mi vida, a qué quiero dedicar mi energía, qué merece la pena. Si estás en un momento en el que te sientes perdida, quizá a ti también te haga falta encontrar el norte, saber hacia dónde vas para saber en qué dirección dar tus pasos. Por eso he diseñado una pequeña guía práctica que te ayudará a entender tus metas y saber hacia dónde debes caminar. Descárgala a través del link que te dejo en la descripción de este episodio. Y por si sientes que te gustaría visitar Riverside, el ecoliving coworking en el que estoy ahora en Colombia, te dejo también el link en la descripción. Con esta reflexión me despido hasta el próximo mes. Espero de corazón que hayas encontrado inspiración y aprendizaje en estas líneas. Si esta newsletter ha llegado hasta tus manos o tus oídos, pero todavía no estás suscrita, recuerda suscribirte para no perderte las próximas entregas.
Comparte este correo con las personas a las que creas que puede ayudar o inspirar. Puedes escribirme a contacto@metaconciencia.es o a través del Instagram @metaconciencia.es. Y recuerda que estoy disponible y encantada de recibir tus comentarios y reflexiones. Te envío todo mi amor y fuerza. Silvia. ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue @metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.